En el reino de Dios, primeramente, si la iglesia es la iglesia de Jesucristo, donde primero se reina y después la iglesia, si se predica el evangelio del reino de Dios y se demuestra, amén, y es la iglesia de Jesucristo, usted siempre va a ver hacer, y de lo que usted ve hacer es enseñado. Cuando comenzamos en el día de hoy, comenzamos con testimonios de milagros sobrenaturales que Dios ha hecho. ¿Sí o no? ¿No es para usted? 3 años cuidándose, pero hay una palabra que vino del cielo, una palabra profética se declaró. Ese es el poder sobrenatural de Dios manifestado. 3 años cuidándose, pero de todas maneras sale embarazada. Porque dice la palabra de Dios que ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dice la palabra de Dios que Dios no hará nada sin que antes le revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y cuando la palabra profética de Dios es declarada, amén. Y en esta iglesia, o en la iglesia de Jesucristo, y es la iglesia de Jesucristo, donde está primeramente el rey, es lo que se declara, se ve. Dice Jesús, dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos. Dice, capítulo 1. De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si aquí está el reino de Dios, y esto es una iglesia de Jesucristo, donde se predica el reino, antes de que yo lo envíe a echar fuera demonios, usted está cansado de ver al pastor echando fuera demonios. Antes de que yo le ponga la mano, le imparta autoridad en el nombre de Jesucristo, para que usted vaya, sane a los enfermos, eche fuera demonios. Ya usted vio a su pastor sanando a los enfermos, echando fuera demonios, a través del poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Porque en el reino de Dios se hace primero y después se enseña. En el reino de Dios sí, se hace primero y después se enseña. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Ese es el principio de la palabra. Cuando Jesús hizo el primer milagro, que fue convertir, que está registrado, el agua en vino, dice la palabra de Dios, y este principio de señales hizo Jesús. Y este principio de señales hizo Jesús. Y los discípulos creyeron en él y se manifestó su gloria. Note esto. Y este principio de señales hizo Jesús. Amén. Si yo lo que le doy es una teoría, una información, escuche, y le predico la palabra, lo que está escrito en la Biblia, pero usted no ve lo que está escrito en la Biblia, entonces yo no le estoy predicando el evangelio del reino. Por 40 días, sigamos leyendo el libro de los Hechos, ya estamos terminando, hijos. Dice en versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose por cuánto, durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Escuche esto. Toda la iglesia presta atención. Diga conmigo, revelación. Jesucristo va a la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra maldición. Muere crucificado, al tercer día resucita, pero no se va apareciendo. Escuchen, no se va apareciendo. Amén. Porque desde ese momento hasta el día de Pentecostés faltaban 50 días. Diga 50 días. Y Jesús dijo, no me
puedo ir todavía hasta que mis discípulos, mis apóstoles, lo que yo he escogido, lo que yo he llamado, tengan una revelación clara del reino de Dios. 40 días. ¿Se imaginan eso? Ya resucitó, ya cumplió con el plan, pero el Padre le dijo, no te vayas todavía, porque ellos no quieren la revelación del reino. Ellos te vieron, pero ahora tú tienes que, por lo que te vieron a ti hacer, enséñales ese reino. Diga, primero ese reino y después la iglesia. 40 días. ¿Se imaginan esto? Él aún no había ascendido. Él asciende 10 días antes de Pentecostés. Pero ¿qué le dice? Esto es solamente el fundamento. Le dice, porque Juan, versículo 5, el 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estamos ahí todos. Parece que este lado todavía están aquí, ya se fueron todos. Dice aquí, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos directo al versículo 8. Estamos todos ahí todavía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No pocos días, no muchos días, iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Diga, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Diga, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Usted no está listo para recibir el poder hasta que no reciba el reino. Usted no está listo para recibir el poder de lo alto hasta que usted no tenga la revelación del reino. Y eso lo sabía Jesús, y eso lo sabía el Padre. Amén. Y Jesús se pasó 40 días enseñándoles a los discípulos que iban a recibir el poder, primeramente el reino. ¿De qué le habló Jesús? Del gobierno de Dios, que es el reino de Dios, de los principios del reino de Dios. Les habló, amén, de la estructura del reino. Amén. Entonces, después que estuvieron listos para recibir el poder, dice la palabra de Dios que él ascendió. Fue ascendido. Hasta que ellos no tuvieron la revelación del reino de Dios, no estaban listos para recibir el poder. Diga, primero ese reino y después la iglesia. Y el día de Pentecostés recibieron el poder. ¿Cuánto lo saben? Recibieron el poder. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como había sido profetizado por el profeta Joel. Amén. Reciben el bautismo del Espíritu Santo. Son llenos de poder. Comienzan a hablar en otras lenguas. Esto es importante. ¿Por qué comienzan a hablar en otras lenguas? ¿Cuántos saben que somos un espíritu? ¿Cuántos saben que somos un espíritu? Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque dice la palabra de Dios, Dios mismo lo dijo. Dios lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y cómo fuimos creados nosotros? Como un espíritu. Y si somos un espíritu, ¿cuál es el primer lenguaje de nosotros? ¿Cómo hablaba Adán con Dios en el huerto? ¿Cómo hablaba? En el lenguaje del cielo, en el lenguaje espiritual. Oye, pastor, ¿y por qué después no se siguió hablando? Porque el hombre pecó y fue echado fuera. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo,
y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, regresamos a ese lugar donde fuimos echados fuera. Y a partir de ese momento, volvemos a nacer en el cielo. Detalle, usted no nace en la tierra, de nuevo, usted no se mete en el vientre de su mamá y vuelve a salir. Usted nace del agua y del Espíritu, nace de nuevo en el cielo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuántos están desesperados por hablar en el Espíritu? ¿Usted sabe por qué usted tiene que hablar en el Espíritu? Porque regresa a hablar en el idioma de donde usted es. ¿Cuántos saben que son del cielo? Yo soy del cielo. Yo estoy en la tierra, pero soy del cielo. Y yo soy aquí en la tierra lo que soy en el cielo. Amén. Entonces cuando usted comienza a hablar en el Espíritu, amén, porque ha sido bautizado con el Espíritu Santo, escuche esto. ¿Qué va a pasar con su vida? Usted va a comenzar a hablar con su papá en su idioma. Cuando le da la gloria a Dios, usted habla con el Espíritu Santo en el idioma de la nación donde usted y yo somos. Por eso primero tenemos que tener la revelación del reino para entonces recibir el poder. Cuando le da la gloria a Dios en esta noche.